En esta sección, después de haber visto un poco de teoría acerca de continuidad, en un punto, ya hemos tratado continuidad en un punto, después seguiremos con otras cosas interesantes de continuidad, pero hasta ahorita hemos tratado continuidad en un punto, ¿no? Entonces, bueno, esta sería como la sección de ejercicios para esa parte. Los ejercicios están inspirados, por no decir que copiados, del libro de Spivak, la cuarta edición, capítulo de continuidad, que es el 6. Y bueno, este sería como el ejercicio uno. Vamos a ir discutiendo un poco acerca de estos ejercicios. También voy a ir proponiendo yo unos. Y bueno, el primer ejercicio es este. Existe una función f mayúscula continua con dominio R tal que f de x grandota es igual a f de x chiquita para todo x perteneciente al dominio f. A lo mejor esto sí solito no se entiende el enunciado, pero si le bajo, ahora sí a lo mejor se va a entender. Lo que nos está preguntando, bueno, esta es la pregunta uno de la sección de ejercicios del Spivak, como dije, de capítulos de continuidad. Y lo que nos están preguntando aquí es si podemos de alguna manera hacer que esta función sea continua, ¿no? Porque esta función claramente no es continua para todo su dominio. ¿Su dominio quién es? El dominio de esta función, pues son los reales menos el conjunto que tiene el 2, ¿no? Porque pues claramente si sustituimos el 2 en la función, la función no está definida, ¿no? Entonces, pues este sería el dominio. Y como bien dije, ¿hay alguna manera de construir otra función que sea igual a esta en su dominio, pero que sea continua? Viendo este esquema, pues esta es la forma de esta función. F de x igual a x cuadrada menos 4 entre x menos 2 es esta. Este es el punto en x igual a 2, pues ese sería el punto en el cual la función no está definida. Como no está definida en este punto, entonces la función no es continua en este punto. Y lo que nos interesa es encontrar una función que sea como esta, pero continua, ¿no? Y entonces pues resulta que sí hay una manera de, por así decirlo, evitar esa discontinuidad, ¿no? ¿Y cuál sería? Pues definir a la función f por pedacitos, ¿no? El primer paso, bueno, el primer pedacito es definirla como x cuadrada menos 4 entre x menos 2 con x perteneciente precisamente a este dominio, ¿no? Y cuando x sea igual a 2, pues la podemos definir como 4, ¿no? Para x perteneciente a este conjunto, ¿no? Esa sería básicamente la respuesta. Y con esto lo que estamos diciendo es que f es igual a f de grandota es igual a f de x en todo su dominio, menos en este punto. En este punto, pues va a ser igual a 4, ¿ok? O sea, igual a 4, ¿no? O sea que f de x básicamente es la misma función, pero con este punto, ¿no? O sea que ya podemos rellenar este círculo. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer aquí, ¿ok? Bueno, el siguiente, yo creo que esto es bastante claro, ¿no? Yo supongo. Y bueno, el siguiente es este. ¿Hay manera de encontrar una función que sea como esta, pero que sí sea continua? F de x igual a 0 para x irracional. Bueno, más o menos así sería la función. Es una función constante, pero lo que tiene es que no está definida para todo R. Nada más está definida para los irracionales, ¿ok? Y bueno, resulta que nuevamente sí hay una manera de evitar esa discontinuidad. La forma, pues sería definir otra vez nuestra función f de x a trozos, ¿no? Definirla por un lado igual a 0, igual como en este caso, igual a 0 para x irracional. ¿Quiénes son los irracionales? Pues son los reales menos los racionales, ¿no? Y también la definimos como 0 para x perteneciente a los racionales. En otras palabras, pues estamos diciendo que nuestra f de x es igual a 0 siempre. La función constante que pasa por 0 resulta que pasa
por encima de nuestra función f de x y aparte pasa por aquellos números que no están en el dominio, ¿no? O sea que pues pasa por todos los reales. Para todo real, pues la función es igual a 0, ¿no? Y pues ya, eso sería básicamente todo, ¿no? Y por último, tenemos esta otra función, f de x es igual a 1 entre q. Para x, bueno, cuando x es igual a p entre q, siendo una fracción irreducible, ¿ok? ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué entendemos por fracción irreducible? Lo que entendemos por eso es que esto es un número racional, ¿ok? Es un número racional, o sea que p y q son números enteros, ¿no? Y bueno, aquí dibujé la función. ¿Será que, bueno, no dibujé toda la función, solo dibujé algunos puntos que serían interesantes hacer notar? Y bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Será que esta función, o sea, se pueda encontrar alguna f que sea como la f chiquita, pero que sí sea continua? ¿Será posible o no será posible? Bueno, claramente para empezar esta función no es continua, f de x chiquita igual a 1 entre q. ¿Por qué no es continua? Porque para empezar no está definida para todos los reales y debe estar definida para todos los reales, ¿no? Por eso no es continua. Y bueno, entonces para esto tendremos que encontrar esta f grandota nuevamente, que esté definida en todos los reales y que sea como esta, ¿no? O sea, en el dominio de f, en el dominio de esta función f chiquita, pues esta función debe ser exactamente igual, ¿no? Es lo que nos preguntaba el enunciado. Pero resulta que en este caso, parece como que no, ¿cierto? ¿Por qué parece como que no? Resulta que si tomamos algún n suficientemente grande, n, un número entero positivo, sea n perteneciente a los enteros positivos, pues resulta que n menos 1 entre n es una fracción irreducible. Pero bueno, esto solo es para n, bueno, sí, creo que para todos. Ahora no estoy tan seguro, pero el caso es que esto debe ser una fracción irreducible, al menos para un n suficientemente grande, ¿ok? Cuando n es muy grande, como puede ser, por ejemplo, 88, pues entonces 87 entre 88 es una fracción irreducible. O por decir otra cosa, 1047 entre 1048, pues sigue siendo una fracción irreducible, ¿no? ¿Y qué pasa con ese tipo de números? ¿Qué pasa con ese tipo de números? Para empezar, notemos que si n es suficientemente grande, entonces x, siendo igual a esta expresión, pues tiende a 1, ¿no? O converge a 1, en otras palabras. Eso es parte de sucesiones y funciones, ¿no? Pero bueno, la idea es que converge a 1, o sea, nos estamos acercando a este punto que sí está definido en la función. ¿Y qué pasa además? Pues que f de n menos 1 entre n, ¿quién es igual? Pues es igual a 1 entre n. Y esto claramente converge a 0. ¿Ok? En otras palabras, el límite o sea, el límite cuando x converge a 1 de f de n menos 1 entre n, bueno, en realidad aquí diría x, perdón, aquí va x, pues parece como que es 0, ¿no? Parecería como que es 0, ¿no? Y esto pues ya nos sugiere directamente que la función no puede ser continua. Nunca puede ser continua. Porque como f grandota debe ser igual, f de x debe ser igual a f de x chiquita para todo x perteneciente al dominio de f,
Entonces lo que implica esto es que la subsucesión que sería n-1 entre n, esta subsucesión converge a 1 y al mismo tiempo f de n-1 entre n converge a 0. Y al mismo tiempo f de 1 es igual a 1. En otras palabras, el límite cuando x tiende a 1 de f grandota de x es diferente de 1. ¿Por qué? Pues porque la función converge a 0, ¿no? Por eso mismo. No sé si haya quedado eso claro, pero en caso de que no, pues eso es más de sucesiones. Voy a hacer otro curso también de sucesiones, en caso de que haya dudas con eso. Porque bueno, ahorita no me quiero separar tanto de continuidad, pero pues esa es la idea, ¿no? Y bueno, eso por ahora sería todo, estos tres ejemplos o soluciones, como lo quieran ver, para esta primera parte. Y bueno, sería todo.